Tenemos un asunto pendiente desde el episodio anterior, que es resolver la porra de Mindfax de quién de los cuatro se ha comprado un coche chino. Yo no sé si le habrá salido gratis por el tema que le dimos un buen lavadito de cara en el episodio anterior, pero bueno, habrá sido Jesús Callejo, habrá sido Sergio Cordero, habrá sido Alberto Espinosa, habrá sido un servidor, Fran Izuzquiza. ¿Quién lo va a anunciar? Ahora que lo pienso. Pues tú que presentas. No, se lo voy a pedir a nuestro invitado. Bueno, vale. A Rubén Ibarzábal. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas, estoy encantado de estar en una compañía tan fantástica y vamos, recién llegado a España de tierras orientales, pero mejor recibimiento imposible. Pues nada, aquí estamos con tortilla, con queso, con lomo, con jamón y con la pregunta de quién de los cuatro se ha comprado un coche chino. Tú ahora mismo no lo sabes. Yo no lo sé. No lo sabes, no te lo hemos dicho. ¿Por quién apostarías de los cuatro? Yo apostaría... por eso del coche rojo, yo apostaría por Espi. Por Alberto Espinosa. Sí, el coche rojo de Mao me suena muy chino, no sé. Yo apostaría por una Espi. camisa roja hoy también. También. ¿Eres tú, Alberto Espinosa? No, mi coche No, es un Skoda, es un Skoda checo. Skoda. Mi coche tampoco es un coche chino. Tu coche es un Opel alemán. Es un Opel alemán. Así que nos deja Sergio Cordero y Jesús Callejo. Es uno de los dos. Éramos los dos primeros sospechosos desde el principio. ¿A quién crees que le pega más? No lo sé, no sé a quién le pega más, pero como Sergio ha estado muchas veces en China por trabajo, pues yo diría que tal vez Sergio, no sé, tal vez Sergio. ¿Eres tú, Sergio Cordero? Yo hace 2 años que no compro coche. O sea que no, eres tú. No soy yo, lamentablemente. Eso no es... Jesús Callejo, ¿te has comprado un coche chino? Bueno, ya por exclusión. Ya, claro. Pues me he comprado un coche chino, Pero que no te- de color rojo además. Que no sé si te pega uno... No me imaginaba yo. No me esperaba Bueno, eso de ti, tampoco Jesús. hace unos cuantos meses, pero comparando precios y comparando prestaciones, pues dije adelante, por Claro. supuesto. Y me he comprado Escuchó nuestro programa anterior Sí, y en una semana... y lo compró. Explique. un MG3 híbrido. Madre... Tengo que ¿Híbrido? decir que estuve a punto de comprarme un MG en su momento. Pero ¿Qué me no, ha pasado? no eras lo suficientemente rojo. No. Bueno, pues si os ha sorprendido Mindfactors, bienvenidos a este podcast donde yo ahora mismo acabo de tener un esguince mental. No me esperaba esto, ¿no? Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las cosas inesperadas que pueden ocurrir en la vida. ¿Qué tal te va con el coche chino, Jesús? Ya que- Pues me va fenomenal. ¿Sí? Es un coche automático Ah. con unas buenas prestaciones porque es eléctrico pero no enchufable, lo cual va cargando batería y cuando no, pues tiro de gasolina. Y hasta ahora, pues encantado y feliz como una lombriz porque está muy bien para, ya te digo, el precio que he pagado por la cantidad de prestaciones que comparándolo con otros más o menos de la misma gama, pues hay una diferencia económica sustancial. MG, aceptamos óbitos, donaciones en especie, Sí, por supuesto. Ahora sí, monetaria, por lo fin que sea. tenemos el primer patrocinador. Por favor. Lo que pasa, Alberto Espinosa, es que si Jesús Callejo ha decidido dar ese salto, yo creo que los demás vamos detrás seguro. Me acabo de cambiar el coche. Yo no pienso cambiar de coche hasta dentro de 25 años como Casi. mínimo. Ah, Y amortizarlo, si- sí, señor. Y si te lo dan gratis en un patrocinio de Mindfact, Prefiero que lo donen todo a la asociación Clipstra. Ya. Enfermedades raras. y si te lo ofrecen y no hay opción de No, donarlo. sabes que mis valores son inquebrantables. Ya. Sergio Cordero, lo que sí vamos a hacer con estos valores inquebrantables que tenemos en Mindfax es seguir colaborando con la asociación Clipstra. Sí, nuestros valores son lo que nos levanta cada mañana y estamos haciendo el mundo un poquito mejor cada programa. Y gracias a las escuchas de los oyentes, pues vamos a hacer una donación a la Fundación Clipstra que está combatiendo a las enfermedades raras. O sea que vamos a intentar dejar un poco nuestra huella para erradicar ese tipo de enfermedades. Y hoy en Mindfax no hablamos de nada que tenga que ver con coches, quizá con China sí, ya lo veremos, no estoy seguro. Hoy en Mindfax hablamos del futuro de los videojuegos. Y lo vamos a hacer con el invitado al que ya hemos saludado en la introducción, que es Rubén Ibarzábal, escritor y periodista especializado en cultura japonesa. Rubén, es un placer tenerte aquí hoy en la mesa de Mindfax y además presencialmente. Nos hemos juntado para clavar contigo. El placer es absolutamente mío, porque hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, pero siempre con la distancia de por medio. Así que esta es la primera vez que puedo estar en la mesa de Mindfax con todos ustedes, caballeros, en persona, y estoy encantado. Estoy a Hubiera mis sido anchas. mejor que estuviéramos todos en Japón, pero
tampoco pasa nada. Y además me hace gracia que dice, en otros programas, como no mencionando al programa B de Mindfax, que es La Escóbula. El programa filial. El programa, claro, el pequeñito. podcast pequeño. Que además coincide, ya lo podemos decir, que también vas a estar de vuelta en La Escóbula dentro de muy poco. Así que vas a hacer doblete con nosotros. O sea, vais a acabar hartos de mí, pero No, bueno, vale, yo me tú, voy a volver para Japón totalmente, vamos, en olor de santidad después de haber estado en Mindfax y en La Escóbula de la Brújula. Oye, ¿cómo acaba un bilbaíno ahí en Japón? ¿Cómo acaba un bilbaíno ahí en Japón, verdad? Es una historia bastante curiosa. Bueno, yo siempre, desde que era pequeño, soy un hijo de los 80 y los 90, que era la época en la que en España empezaba a entrar muy fuerte la cultura popular japonesa, los videojuegos, el anime, el manga. Hoy vamos a hablar de videojuegos. Entonces yo me enteré de que Japón existía básicamente por los videojuegos y de ahí empecé a descubrir su historia, su cultura y todas esas cosas. ¿Eras de Nintendo o de Sega? Yo siempre he sido un chico de Nintendo. Yo soy nintendero de toda la vida. Aquí somos legión, los nintenderos. Los nintenderos, aquí somos gente de bien y somos nintenderos. Claro que sí, gente que se viste por los pies. Sí. Y bueno, pues eso me llevó a buscar trabajo en Japón, lo encontré y al principio no tenía que ver con el mundo del videojuego, pero de ahí, pues por una serie de carambolas y casualidades, pasé al mundo del videojuego. Yo trabajé en el Instituto Cervantes de Tokio como portero, estaba en la puerta y pasó un día que hacían los exámenes generales de español, un hombre que era profesor de español y además era traductor de japonés a español y muchas cosas más, que había trabajado para muchas empresas de videojuegos haciendo traducciones. Nos enrollamos a hablar, nos gustaban los videojuegos a los dos y me dijo, oye, ¿no te interesaría a ti trabajar en esto de los videojuegos? Porque yo, a veces, la empresa en la que estoy yo manda gente como traductores externos a la sede de Nintendo Europa, que está en Frankfurt, que es donde hacen las traducciones a los idiomas europeos. Y así yo, trabajando de portero en el Instituto Cervantes de Tokio, acabé en la sede de Nintendo Europa traduciendo videojuegos de japonés a español. Mira tú, qué vuelta. Sí, claro, que cumpliste un sueño de infancia, entonces. Totalmente. Yo creo que es el mejor. Después de venir aquí a Mindfax y hablar en La Escóbula, creo que es lo mejor que he hecho en la vida. Trabajar en Nintendo. Pero ¿y cómo en Nintendo está de portero allí Mario? Claro. O sea, cuando llegas, ¿te piden la acreditación o cómo? Creo recordar que tienen pues, el típico atrezo de marketing, tienen el típico muñeco de Mario grande, tienen figuras troqueladas de Link o de Zelda, por ejemplo, cosas así, las ves porque las usan en las ferias de videojuegos y tal, y luego no las tiran a la basura, las llevan a los almacenes y a veces en la entrada de la oficina, no recuerdo muy bien cómo estaba decorada, pero había así alguna figura alegórica de Mario y tal, pero por lo demás era sorprendentemente sobria, era una oficina alemana muy, muy sobria y tal, y si no es por el logo de Nintendo y por la figura de Mario gigante, el resto era todo bastante teutón todo. Fíjate. Claro, ahora me estaba imaginando que estás trabajando allí y te dicen, Claro, no, tío. que te quiere ver el jefe. Claro, tío. Y entras a la puerta, está Bowser ahí. Tiki, tiki, tiki. Claro. Tiki, tiki, Y todo el rato, tiki. tring, tring, Claro. cada vez que andes, tío. Sí. Tring, 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 te sale y luego es un ministerio, ¿te imaginas? O sea, vaya puta mierda. Por lo que dices, sí. Bueno, hoy vamos a hablar en el primer episodio dedicado al futuro de los videojuegos, porque nuestra intención es hacer un episodio doble aprovechando la visita de Rubén Ibarzábal. Y el primer punto que ha marcado Sergio Cordero, que cuando lo he visto digo, esto va a dar para varios episodios, es la brevísima historia de los videojuegos. Entonces, ¿en cuánto tiempo más o menos crees que podemos resumir esto? Bueno, yo creo que depende de cómo queramos que sea brevísima, Ya pero es lo que solo yo era veía. darle un repasito así muy rápido a los videojuegos, que en realidad es una industria que tampoco tiene tanto tiempo, ¿no? Al final no llega a los 100 años, con lo cual yo creo que un repasito muy rápido lo podemos hacer. A ver. Básicamente los videojuegos canónicamente y historiográficamente se crean en 1958. William Hamilton crea Tennis for Two, que está considerado el primer videojuego. Y es un juego muy rudimentario que utiliza osciloscopios, la informática que había en aquel momento, para hacer una simulación muy básica del tenis. ¿Vale? Era como el Pong. Un Pong, claro, sí iba a decir, El ¿no? Pong viene después. Que El da Pong- Atari, No, pero luego- que sería de la misma manera, Sí, ¿no? Como dos exactamente, placas que estilo Pong, pero con osciloscopios, ¿vale? Que era lo que se puede utilizar. Yo imagino que serían científicos aburridos de utilizar aquellos sistemas informáticos tan rudimentarios y dijeron, mira, vamos a hacer un juego con esto y tal, y les salió. ¿Vale? Eso se podría considerar historiográficamente el primer videojuego. Luego, posteriormente, pues habéis nombrado el Pong, vinieron Galaga, Space Invaders. los años 70 y 80 que fueron un poco la edad dorada de los videojuegos hasta que vino la gran crisis luego en Estados Unidos. En esa época también es cuando nace Nintendo como empresa de videojuegos con su Donkey Kong, que eso da a su vez paso a Super Mario, los Zeldas, bueno, pues un poco todo el recorrido que ya hemos comentado en algún otro Mindfax y que principalmente tiene esa explosión en los años 70 y 80.
A partir de ahí, pues empiezan a venir las consolas de nueva generación. Pasamos de 8 bits a 16 bits, la Super Nintendo, la Mega Drive. ¿La TurboGrafx la encuadraríamos o no? Se supone que ¿La era de cuál? 8 bits. La ¿Cuál? TurboGrafx Sí, es lo TurboGrafx, que ¿qué es eso? es lo que en Japón se llamó PC Engine. PC Engine, sí. Pero Una consola de NEC. es una consola de NEC. Se supone De que NEC, tiene cantante. 8 bits, pero era casi tan potente como las Quiero consolas. recordar que el como la motor Super Nintendo y gráfico, la Mega el Drive. chip gráfico sí que era de 16. Eso es. Pero Entonces, luego hicieron actualizaciones que no recuerdo ahora muy bien el nombre, no sé si era Turbo Duo o una Sí. cosa así, que tenían CD y esas ya llegaron a ser de 16 bits. Sí, hicieron varias. ¿La Neo Geo era 16 o 32? Neo Geo era 32 bits. Eso es. Era 30, bueno, ellos se anunciaban como 32 bits. Creo recordar que el chipset que lo movía, que era, si no recuerdo mal, era un Motorola 68000, todavía era 16 bits. Pero bueno, se anunciaban con 32, pues seguro que algo tendría. Espera un segundo antes de avanzar. Jesús Callejo, ¿tú cómo estás viendo esta charla ahora mismo? Que te he visto que te has echado para atrás y has cruzado los brazos. Ha preguntado por la cerveza. Déjame tranquilo. Desde luego, en este tema poco puedo aportar. Me ganáis por goleada en todo. Pero Bueno, pero aquí tú estoy estabas allí, ¿no? de Cuando espectador. llegó los videojuegos a España y Sí, tal. no sé hombre, qué. pero los videojuegos clásicos, pero vamos, que como vamos a hablar del futuro del videojuego, yo ya me he quedado ahí un poco atrasado en esto, así que yo voy a escuchar con mucha atención, voy a aprender un huevo de videojuegos y sobre todo luego daré un poco mi opinión, ¿no? Sobre lo que creo que es un poco el futuro de los videojuegos y de cómo ha evolucionado, pero bueno, que lo estáis contando también, que yo poco puedo aportar. Es cierto que Bueno. es algo que surge a partir del desarrollo de los ordenadores. Cuanto más potentes son los ordenadores, los videojuegos van ganando, ¿no? En expectación y sobre todo en calidad. Pero luego es verdad que aquí hay una guerra entre las grandes potencias mediáticas y de magnates que sí que me gustaría luego Sí, comentar. es Pero la de primera momento yo me he quedado con el flipper y con los juegos de Bueno, matar, era una de forma matar de orcos. juego también. Es la primera vez que hablamos de historia de algo y Jesús se queda. Se inhibe. fuera de No, juego. yo aquí me quedo para aprender, porque es verdad, es un tema que me gusta muchísimo, pero reconozco que de esto tengo muy poca idea. Estamos al borde de la PlayStation ya. Sí, ya después de esa nueva etapa de 16 bits, al final son iteraciones distintas, ¿vale? Pues llegamos a esa PlayStation que tiene como trasfondo curioso el que fue una joint venture en inicio entre Nintendo y Sony. Sí. Poca gente lo sabe, que iba Que a ser- salió mal, efectivamente. Eso Y- sí son 32 bits, pero eso salió mal y gracias a eso pues tenemos la PlayStation como consola independiente que literalmente ha cambiado la historia de los videojuegos. Si no, habría sido seguramente una especie de lector de CD como tuvo la Mega Drive en su Mega CD, pues la PlayStation podría haberse quedado en eso, en un lector de CD para la Super Nintendo. Pero, por desgracia para Nintendo y por suerte para el resto de la comunidad jugona, pues la PlayStation acabó siendo un proyecto independiente. Sony y Nintendo acabaron muy mal, acabaron partiendo peras de una manera bastante estruendosa y gracias a eso tenemos la marca PlayStation hoy en día. Un poco frustración para mí, porque yo era de los que estaba esperando como agua de mayo ese lector de CDs para Super Nintendo. porque Yo también debo decir, A mí la Super Nintendo es mi consola favorita de todos los tiempos. Uf. He tenido casi todas. A ver, que yo no hago cosa nada, me gustan todas. He tenido Mega Drive, he tenido Mega Sega. Drive era he tenido sensiblemente todo. superior a Super Nintendo en todos los aspectos Bueno, y en juegos. A mí me no parecía tenía más Super divertida la Mario. Super Nintendo. Era para y niños yo soy pequeños. muy de Nintendo. Entonces, ese CD de Sonic que iba a salir nunca salió. Luego se escindió y creó la PlayStation, como bien ha dicho Rubén, con todo lo que eso ha generado a futuro y cómo cambió la historia también del videojuego. Y cambiar la historia del videojuego es cambiar la historia de la humanidad, porque vamos a dar el dato y recordar que el sector del videojuego recauda más importe y más dinero en el mundo que la música y el cine combinados. Entonces, esto estamos hablando de que es un segmento de ocio importantísimo. Quizás más importante a nivel crematístico. Entonces, bueno, pues todo eso se cambió con la PlayStation, que fue un poco la primera gran consola que hubo con CD. Y luego, pues a partir de las diferentes iteraciones, PlayStation 2, PlayStation 3, la Sega Saturn, que salió también al mismo tiempo. Un poquito regulera, ¿eh? Hubo un momento en que no era tan regular. Era Lo que buena, pasa es que era buena, estaba, pero salió mal. estaba orientada a un modelo distinto de juegos del que luego se triunfó, por así decirlo, porque la Sega Saturn no estaba preparada para imágenes en 3D como la PlayStation, que sí tenía un motor específico para 3D. No se esperaba que fuera tan rápido esa evolución y Sega se quedó un poco ahí a medio camino. La Entonces, Nintendo yo sí que 64. tengo cariño a la Saturn, ¿eh? La tengo cariño. Entonces, bueno, al principio fue eso, una confrontación entre Nintendo y Sega, luego Nintendo se quedó un poco más rezagada y la competencia directa fue Sony y Sega, y ya en última instancia se suma Microsoft a esa industria con su consola Xbox.
que bueno, pues también ha tenido diferentes versiones y diferentes iteraciones. Yo creo que nunca ha tenido la preponderancia que ha tenido ni Nintendo ni Sony en el ámbito de juegos, pero sé que en Estados Unidos es bastante potente. Y llegamos un poco a la última etapa de los videojuegos, donde ya se traslada también un poco al ámbito portátil, refiriéndome específicamente a los videojuegos para móviles, que probablemente sea hoy en día una de las industrias más lucrativas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos pasado de tener consolas específicas a poder jugar con el dispositivo que nos acompaña en el día a día. Uh-huh. Y esto así en 3 o 4 minutos pues ha sido una brevísima historia de los videojuegos. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, tengo aquí apuntado en mi chuleta un montón de temas que vamos a desarrollar mirando al futuro de los videojuegos, tanto en lo que queda del programa de hoy como en el próximo. Y muchos de ellos están realmente conectados entre sí y seguramente vayan saliendo salteados durante estos 2 próximos programas. Pero ya que venís de hablar, ya que viene Sergio, de repasar esa historia de los videojuegos y hemos hablado precisamente del cambio de paradigma, de cómo estas producciones han pasado de consumirse del modelo de la consola, que ha triunfado durante los últimos, voy a decir, 30, 40 años, al de los móviles y nuevas plataformas de juego, ¿caminamos hacia un futuro sin consolas realmente y viendo un poquito más allá, sin dispositivos fijos para jugar a estos videojuegos? ¿El modelo consola está muerto, para empezar? Es una pregunta muy buena. Yo creo que vamos a tener videojuegos por las siguientes décadas, incluso siglos, pero no estoy tan seguro de que vayamos a seguir teniendo videoconsolas como las que conocemos hasta ahora en unos pocos años. ¿Por qué? Porque el paradigma está cambiando. Por un lado, a los gamers, a la gente que le gusta mucho el videojuego, se está metiendo cada vez más y más a jugar en PC, a jugar en ordenador. Está pensando en el mercado de Steam ahora Eso mismo. Es, el mercado de Steam. También hay otras plataformas, pero sobre todo Steam. El PC, si tú estás muy metido en ello y te gusta trastear con las cosas, le puedes tunear, lo puedes adaptar a tu gusto y puedes hacer que los videojuegos que requieren gráficamente más potencia de cualquier máquina, en PC es donde mejor se ven. Requiere mucha inversión de dinero y de tiempo, pero a quien le gusta, juega ahí porque sabe que va a jugar mejor que en cualquier consola. Eso, por un lado, ya te está haciendo que las consolas pierdan un público que sería muy hardcore, que sería muy de... La gente que le gustan los juegos muy de verdad. Pero ¿qué pasa? Que las videoconsolas cada vez son más y más caras, son más y más costosas de producir. No todo el mundo puede permitirse el lujo de pagar 600 euros por una videoconsola. Entonces, lo que sí tiene todo el mundo, por ejemplo, es un teléfono móvil. Y en un teléfono móvil puedes jugar casi también. En un teléfono normal, como el que podamos tener cualquiera de nosotros, puedes jugar prácticamente tan bien como en una PlayStation 4, por ejemplo. Según qué juegos, como en una PlayStation 5. Ya no es tan necesario comprar una consola. Eso por un lado. Pero es que luego, por otro, las propias compañías de consolas, como ven la competencia del PC tan cerca, están empezando a no saber muy bien qué hacer. Y antaño hemos hablado de la historia de las consolas, con Sega, con Nintendo. SP es muy de Sega, nosotros somos más de Nintendo, bien, pero entonces si tú querías jugar a un juego de Sonic, solamente podías comprarte una consola de Sega y jugar ahí. Si querías jugar a un juego de Mario, solamente podías comprar una consola de Nintendo y jugar ahí. Nintendo sigue su rollo y ese modelo de negocio lo sigue manteniendo. Pero hoy en día, si quieres jugar a un juego, por ejemplo, qué sé yo, como God of War, que siempre ha sido uno de los juegos exclusivos de la marca PlayStation, también puedes jugarlo en PC. Bueno, de hecho, el ejemplo perfecto es Sega, ¿no? Que deja de ser una productora de consolas para ser una productora de videojuegos. Hoy en día puedes jugar a Sonic en las consolas de Nintendo. Y entonces, cuando pierdes esa exclusividad, ese halo especial que le hace a tu consola, que solamente puedes jugar a determinados juegos en esa consola, porque ahora puedes jugarlos en PC, en el móvil, en la consola de la competencia, ya no tiene tanto sentido gastarte un pastón en una videoconsola. Y es más, empieza a surgir lo que se llama los videojuegos en streaming. Lo mismo que vemos películas por Netflix y no necesitamos tener la película en un formato físico porque por internet Netflix nos manda en un streaming la película, la serie, lo que sea, nosotros la vemos. Eso está empezando a hacerse con los videojuegos. En según qué géneros, en los que requieren, por ejemplo, juegos cooperativos que requieren tener mucha precisión con los inputs que haces con los botones, pues los de disparos, por ejemplo. Por ejemplo, no es lo ideal porque siempre hay una pequeña latencia al ser un streaming, pero en otros géneros de videojuegos más pausados, un juego de estrategia, un juego de rol, realmente no notas apenas diferencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que podrías jugar, y de hecho a veces pasa, en una consola, por ejemplo, como la Nintendo Switch, que gráficamente no es muy potente, puedes jugar
mediante el streaming a un juego de ultimísima generación como lo movería el PC más potente que hay en el mercado, y jugando en streaming lo puedes jugar en una Nintendo Switch. Entonces, si con streaming puedes jugar en prácticamente cualquier sitio, yo creo que en un futuro la gente normal, que no les gusten mucho los videojuegos, va a optar por no gastarse 500 euros, 600 euros en la nueva PlayStation o en la nueva Nintendo Switch o lo que sea, porque va a tener la oportunidad muy seguramente de poder jugarlo en su PC portátil, en su televisión, en su Smart TV o en cualquier lugar. Y las compañías, salvo Nintendo, que tiene un modelo muy claro y no se sale de él, no están sabiendo hacer que su producto sea lo bastante especial como para que el usuario piense, yo tengo que comprarme esta consola como sea porque solo con esta consola voy a poder jugar a estos juegos. Es un poco un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola, porque los juegos también hablaremos de ello, son cada vez más caros de producir y por tanto necesitan vender mucho. Y si solamente vendes en una consola, pues no vas a vender las bastantes copias como para que tu juego sea rentable. Entonces necesitas ir a PC, necesitas ir a otras consolas, y cuando todo el mundo es especial, nadie es especial, porque claro, todo el mundo lo tiene. Entonces, si las grandes compañías de consolas, como ahora mismo son Sony y Microsoft, es que Microsoft no es una compañía de consolas, es una compañía que tiene una consola, pero no es exactamente lo mismo. Pero si Sony con PlayStation no se pone las pilas y sigue un poco más, en mi opinión, el modelo de Nintendo de hacer su producto mucho más exclusivo, pues podemos ver que PlayStation puede ser una marca que quede en el imaginario colectivo, pero que no haya más consolas PlayStation, o que sea pues como llegó a ser, por ejemplo, el mercado del DVD o de los tocadiscos o de los radiocassettes, que cualquier cinta de cassette, cualquier CD, lo metes en cualquier lector y te lo lee. Pues yo creo que los videojuegos están inclinándose peligrosamente hacia esa senda, y a los que somos de la vieja escuela como yo nos da bastante pena, pero es verdad que cara al usuario pues es bastante atractivo, porque va a poder jugar a juegos muy buenos como hace ahora, pero por mucho menos dinero y con muchas más posibilidades. Estaba escuchándote y pensando en las estrategias de las diferentes marcas. Has hablado de Sony y del poder de su PlayStation. Evidentemente ellos están dominando el mercado en la medida en la que la gente compra esa consola. Microsoft, efectivamente, vende las Xbox, pero no es tanto su negocio principal, sino que Microsoft puede tener interés, estaba pensando yo, en el mundo del PC, precisamente porque ellos controlan también esa parte del mercado. Nintendo, como dices, se ha especializado un poco en propuestas distintas. Lo hizo con la Wii, por ejemplo, con los mandos móviles, lo ha hecho con la Switch, con una consola portable que te permita jugar en todos sitios. Y también te estaba recordando el ejemplo de Google. Google sacó una consola por streaming que no ha funcionado mucho, ¿no? Sí, tanto Google como Amazon sacaron sus proyectos de streaming. Estamos atendiendo a un proceso de desatomización de las consolas, ¿no? O sea, se están quitando de encima de la mesa. Como bien ha dicho Rubén, pues antes teníamos todos un DVD o un Blu-ray al lado de la televisión, y ya eso no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el streaming nos está dando el mismo servicio o mejor, porque no estamos atados al formato físico. Pues eso está pasando también con las consolas. Un usuario tiene menos inversión en una máquina, que tiene que pagar, como bien ha dicho Rubén, 600, 700 euros que están pidiendo para algunas ya, y puede invertir esos recursos en alquilar, por así decirlo, los videojuegos, ¿no? Nunca serán tuyos definitivamente, a priori en este tipo de formatos, pero sí podrás usarlos, ¿no? Entonces podrás invertir todo ese importe que te cuesta de arranque iniciar la consola en jugar a juegos muy potentes. Con la ventaja además de que el streaming se actualiza. La máquina física en un hogar tiene unos periodos de vida bastante largos, unos 6-7 años, es el periodo entre generaciones de consolas, o que ha venido siendo, ahora se está cortando, pero bueno, ha venido siendo, y una actualización de un servidor en un rack puede hacerse de un día para otro. Entonces, tú vas a poder jugar siempre a la máxima potencia en cualquier dispositivo, como bien ha dicho Rubén. Yo he probado algunos de los servicios, concretamente el de Nvidia, el GeForce Now, y da gusto jugar con un portátil de hace 4 años a un videojuego como Tomb Raider a la máxima resolución, y se mueve con bastante fluidez y bastante bien. Yo no percibía el lag, que famoso, esta latencia, ¿no? que en algunos casos pues sí que puede ser más llamativo, pero en este tipo de juegos yo no lo percibía. Entonces, desde un tiempo a esta parte se va pensando en que el futuro de los videojuegos puede ser esa desatomización, esa eliminación de la materia física en el videojuego, y más llevarlo a un servicio, por así decirlo, un software as service, o sí, un pago por servicio realmente, como pagas Netflix, pues una mensualidad de algún importe, que ya lo tiene Microsoft con su Xbox Game Pass. Sony también tiene algo parecido. Sí. Y ambos dos han estado invirtiendo poderosamente en el streaming. Sony compró la compañía puntera
que hacía streaming al principio. Microsoft tiene sus propios servidores y tiene también el mismo servicio. Entonces, esto es una tendencia y la tendencia probablemente no vaya a desaparecer. ¿Quedarán reductos? Pues yo estoy de acuerdo. Nintendo, que siempre ha sido un poco más especial en su propuesta, pues igual no le guste perder el control. De hecho, le ha costado mucho siempre dar su propiedad intelectual a terceros. Ha hecho alguna cosa con Apple y Mario en los móviles, pero tampoco ha terminado de romper, no ha funcionado muy bien. Yo creo que ellos van a querer quedarse como un reducto del coleccionismo físico, ¿no? Pero es innegable que estamos pasando a este otro modelo y a este otro formato porque son numerosas las ventajas. Quizá en el ámbito del coleccionismo un poco menos, ¿no? Porque ya no tendrá tanta importancia el armario con los juegos y con las consolas, pero desde el punto de vista de poder acceder a mayores juegos y probablemente mejores juegos, porque el coste de desarrollo se diluya y al llegar a mucha más gente, a una base crítica mucho mayor, pues puedas rentabilizar mucho mejor tu software, se creen experiencias todavía más inmersivas y todavía más potentes para el jugador. Entonces yo creo que ese es el futuro de los videojuegos, el futuro inmediato de los videojuegos probablemente sea ese, a una desatomización, como he dicho, y un sistema de pago en lugar de en upfront, como dicen los americanos, en lugar de pagar por anticipado por la consola, pues que vayas segregando ese pago poco a poco mensualmente, que al final gastas más dinero, porque al final si tú pagas 15 euros todos los meses durante 5 años, igual has gastado hasta más dinero que comprando la consola, pero bueno, tienes acceso mucho mayor. Más videojuegos que claro. No nos olvidemos, la consola, de los 600 euros que pagas, hay un coste importante que la compañía asume. Es decir, la consola de coste igual tiene 500. Entonces, si ese coste se lo quitamos también a las desarrolladoras, pues nos pasará un poco, y tú has puesto el ejemplo antes, nos pasará un poco como le pasó a Sega. Sega era un gran productor de hardware y se dio cuenta de que el negocio estaba en el software y pudo sobrevivir gracias a que se quitó el lastre, entre comillas, de hacer consolas, que a mí me encantaban. Yo en eso no soy nada coleccionista, pero estas cosas sí que me gustan. Pero se dieron cuenta de que no era eficiente y que crear átomos es mucho menos lucrativo que crear bits. ¿Tú sigues jugando al Sonic, Espi? Pues mira, jugué el otro día con él. Que tú que tienes la Mega Drive, por eso lo digo. No, me jugué a través de la Switch. Ah, sí. O sea, ¿te has vendido? Eres un traidor. ¿Pero cómo? No, la Switch tiene un emulador de Mega Drive con un montón de juegos y es una Mega Drive dentro de una Switch. Vaya. Este girito de guión no me lo esperaba. Pero mira, esto sí que me da que pensar una tendencia que no sé si es así o no. Como un desarrollo a dos velocidades. Es decir, los jugadores más... Los gamers hardcore, ¿no? Van a pedir lo que tú decías, los PCs puestos al día con las últimas especificaciones, esas plataformas virtuales capaces de mover los videojuegos más punteros. Y luego habrá también gente que juega los videojuegos, pues eso, en su móvil, en la Switch de Nintendo, que no destaca precisamente por tener los mejores gráficos o la mejor capacidad, gente que quiera más entretenimiento que una experiencia puntera. No sé si esto se está viendo también o... Yo creo que se está viendo muy claramente. Siempre va a quedar una vieja guardia. Yo, por ejemplo, me considero esa vieja guardia de los irreductibles, que nos va a gustar el formato físico y las consolas antiguas y esas cosas, pero vamos a ser una minoría. Entonces, lo mismo que los coleccionistas. Esa parte del mercado yo creo que va a existir siempre, pero la gran mayoría del mercado es más pragmática. La gran mayoría de usuarios quiere entretenerse jugando un videojuego y si puede hacerlo más barato o incluso gratis, lo va a hacer. Eso va a ser siempre mejor. Entonces, yo que vivo en Japón lo he notado mucho. En Japón el mercado, salvo Nintendo, que es especial porque su marketing está muy bien pensado y su imagen de marca está muy bien montada, pero... PlayStation, por ejemplo, que es una marca japonesa, en Japón es muy poco importante. Vende muy pocas consolas y vende muy pocos juegos, sobre todo comparado con lo que vendía hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque los japoneses que hoy siguen jugando a videojuegos lo hacen masivamente en el móvil. Porque en el móvil no tienes que hacer un gasto extra. Todo el mundo tiene teléfono móvil, todo el mundo tiene un smartphone. Es mucho más sencillo. Muchos de esos juegos, además, son gratis. Son un poco lo que ha comentado Sergio. Games as Service. Son juegos como servicio. O sea, muchos de ellos son free to play, son gratis. Tú te descargas el juego y puedes jugar. Luego puedes tener ciertos añadidos estéticos o jugables por los que puedes pagar, y mucha gente paga, y con eso se hace incluso más rentable que un juego físico que tú pagas 50, 60, 70 euros por él, una vez lo compras y ya está. Es mucho más rentable, es otro modelo. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de usuario es mucho más sencillo simplemente pues poder jugar en un teléfono móvil, y por tanto no te vas a comprar una PlayStation o una Switch o lo que sea, que es un dinero, es un gasto, ocupa un espacio en casa, que las casas japonesas no son demasiado grandes. Bueno, pues
Eso está pasando en Japón y está pasando en el resto del mundo. Igual no tanto con los móviles, que también la gente juega mucho en el móvil, pero si le ofreces un servicio de, por ejemplo, Netflix, Amazon, están invirtiendo en el mundo del videojuego. No les está saliendo demasiado bien todavía, pero dales tiempo. Entonces, si Amazon Prime se monta, aparte de su servicio de películas y series por streaming, llega a montar un servicio potente de videojuegos y incluso con algunos propios, lo va a petar seguramente, porque la gran mayoría de las personas que simplemente quieren jugar un rato a la consola para entretenerse y no son muy apasionados del videojuego, pero que es donde está realmente la parte jugosa del mercado, porque son diría casi miles, probablemente miles de millones. Todos. Miles de millones de Miles de personas. millones, no te quedas corto, sí. Es a donde es a lo que van a atender. Entonces, ¿por qué PlayStation rompió el mercado totalmente a mediados de los 90? Porque sacó un producto que era mucho más barato que lo que había entonces y encima era muy bueno, porque Sony no quiso cobrar tantos royalties a las compañías que publicaban juegos. Nintendo y Sega, sobre todo Nintendo, en la época de Super Nintendo y Mega Drive, tenían prácticamente un monopolio, y si tú querías publicar un juego con ellos te costaba mucho dinero. Fabricar cartuchos físicos costaba mucho dinero. Eran muchos costes, por tanto, pues no podía expandir el mercado tanto, pero PlayStation usaba CDs que eran mucho más baratos, el precio de los juegos era mucho más barato, y aunque la consola en sí empezó siendo muy cara, tuvo éxito y bajó bastante de precio. Entonces, si tú ofreces un producto muy bueno, muy barato, muy accesible, pues lógicamente habrá un reducto de gente que siempre va a preferir un Rolls Royce a un Opel Corsa, pero el Opel Corsa se va a vender más. Ay, ahora que dices esto, me estaba pensando, ya se juega a videojuegos en aviones, en las pantallas de los aviones, en los trenes hace poco, en los AVE ya hay videojuegos, ya puedes jugar en la pantallita del asiento delante. Jesús Callejo, ¿tu coche chino nuevo tiene videojuegos en la pantalla? Tiene. ¿Tiene? Hombre, Sabía yo. no los he puesto en práctica porque no se puede conducir jugando, ¿no? Pero eso es un peligro, es un problema. Pero los hay. A ver, tiene muchas prestaciones, más de las que yo me imaginaba. De hecho, hay cantidad de cosas. Estoy hablando de un coche que tengo hace 2 meses. Estás descubriendo por descubrir que no he descubierto todavía, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo la capacidad tecnológica que tienen los chinos a la hora de implementarlo, en este caso, en un coche, ¿no? Es el entretenimiento para el copiloto, pero no tanto para el piloto. Así que, bueno, cuando sean los coches, porque el mío es coche automático, pero creo que sea un coche autónomo, entonces a lo mejor puede ir solo y jugando, ¿no? Podrías ir jugando a un juego de coches, a un juego de conducción mientras el coche... Mientras no conduces. Claro, ¿no? Tú vas moviendo el volante y los pedales como si A estuvieras disparar conduciendo, a ¿verdad? los vehículos que te van adelantando de forma indebida. Oye, dentro de este cambio del modelo de negocio, una pregunta, ¿qué son los AAA? Los AAA son los juegos más potentes gráficamente y tecnológicamente que se sacan. Es un término que se acuñó hace no muchos años para definir los juegacos, el juego del año. Por ejemplo, a muchos oyentes les van a sonar nombres como Call of Duty, como, no sé, como Assassin's Creed. El GTA. Grand Theft Auto. El GTA, por ejemplo. El GTA, esos son juegos AAA. ¿Sale este año el GTA 6? Sí, está a punto, ¿no? Se dice, pero no se sabe. Es uno de los secretos mejor guardados de la industria. Yo me imagino que saldrá, pero no hay nada confirmado. Pero desde luego, Lía, es un juego que a mí no me gusta de por delante. Yo no ¿Cómo? No soy de esa saga. ¿No? Aquí No me soy yo gusta, lesbi no me- de esto. ¿Cómo? No, pues no me gusta, O macho. sea, a mí me perdéis un año entero si sale el GTA 6. Pues es que parece ser que hay mucha gente como tú y parece ser que es el típico juego que es capaz de cambiar una generación de hardware. Es decir, que cuando salga la gente se compra tarjeta gráfica nueva para ordenador Lo o que una haga falta. consola O nueva. consola lo que nueva, haga sí, falta. Una tele nueva. Y que le echa muchas horas, muchísimas horas. Maravilloso. Y bueno, sobre todo, y luego hablaremos también, que está dispuesto a desembolsar un importe, el que le pidan. Si son Sí, sí, 100 euros, sí, sí, 100 sí. euros, Lo que sea, lo que sea. lo que o sea, sea, lo que sea. Es un Entonces, nivel de felicidad. Pues ese sería el paradigma del AAA, ¿no? Esos juegos que rompen el mercado, que yo creo que cada vez hay menos, porque no se ven tantos, pero sí que tienen ese aura, ¿no? De Es que juegos. esa es la parte oscura de los AAA, porque todo tiene su parte positiva, su parte negativa. No es que rompan y partan el mercado, es que tienen que hacerlo porque si no se van a la porra, porque cuesta una cantidad de tiempo, de recursos y de dinero tan enorme crear un juego AAA y cada vez más y más y más, porque los gráficos cada vez deben ser mejores y necesitas un auténtico ejército de programadores, de Un mapa grafistas, enorme. de diseñadores. Eso requiere una cantidad de tiempo brutal y una cantidad de personas tremenda, y son inversiones. Un juego como GTA 6, en su día lo sabremos, pero no me extrañaría que costara más, solamente hacerlo, marketing aparte, más de $500 millones. Eso, Claro, bueno. últimamente he leído que a la gente empieza a tener un poco de rechazo a esos juegos en los que tienes que invertir 100 horas para poderlos jugar, y empieza un poco como las nuevas generaciones a esto rechazarlo un poco, ¿no? No les interesa tanto el mundo abierto gigante donde tienes que echar horas y horas y No horas. tienen ni puta idea. Bueno, esto te digo la gente joven. Eso es muy interesante, porque tenemos los AAA y luego tenemos juegos Indies. Llamar a Fortnite un juego indie es mucho decir, porque hoy en día no lo es, pero Fortnite, que es un juego que le sonará a mucha gente,
Hoy en día es uno de los mayores petardazos de la industria, lo juegan millones de personas, pero empezó como un juego indie con gráficos muy sencillitos, una jugabilidad pues atractiva y tal, sencilla, pero era un juego pequeñito y no muy allá. Ahora, lo petó. ¿Por qué? Porque es una mecánica divertida y porque como los gráficos son sencillos, lo puedes ejecutar en un ordenador portátil, en una consola, aunque sea un poco antigua, en tu móvil, en todas partes. Entonces eso ayuda a que sea popular. Yo veo por muchos amigos y conocidos que tienen hijos, tienen sobrinos, que me dicen que los gamers, los jugones que nos gustan y nos importan y nos motivan, los graficazos y el apartado visual muy, muy potente, muy molón, somos gente ya de más gente ayudita. Eso iba a decir. Yo tengo un hijo de 13 años y juega a juegos que realmente tienen estética de 8 bits. Sí, claro. Y el ejemplo claro es el Minecraft, ¿no? Minecraft, El Minecraft, por ejemplo, pero bueno, él juega a juegos muy... O sea, tiene 13 años, a juegos muy indies como el Isaac, sí, Binding of Isaac, cosas así. O sea, cosas así, cosas que yo lo miro y digo, pero si esto lo jugaba yo cuando tenía 10... Son los típicos juegos de mazmorra de 8 bits de toda la puta vida. Pero la jugabilidad es divertida. Eso es, les importa más la historia, Eso, el lore, como la ellos historia, llaman. el lore, la jugabilidad, la propuesta jugable es divertida y en cambio los gráficos y lo visual no les importa tanto, pues nosotros nos hemos criado, empezamos con los juegos de 8 bits, Spectrum, que eran 4 píxeles mal puestos, entonces cuando algo se veía un poco mejor, un poco mejor, nos flipaba mucho. Claro. Pero ellos han venido a un mundo en el que ya hay unos graficazos tremendos, ya saben que pueden ser casi fotorrealistas, entonces no lo ven como algo tan atractivo porque no lo ven como un sueño irrealizable que veíamos nosotros cuando jugábamos en los 80 a Mario o a Sonic. Nosotros el futuro que nos imaginábamos era juegos hiperrealistas, donde no se diferenciaba la ficción de la realidad. Pero ellos esto ya no les interesa. Porque es que ellos han nacido con ello. Son han nacido con ello. Eso casi Dicen, lo tenemos ya. ¿Para claro. qué quiero jugar a la realidad si tengo la realidad? Y lo que quiero es pues, diseño artístico, jugabilidad. Una jugabilidad interesante, una propuesta divertida. Por tanto, que es un poco, hilando con lo de antes, la propuesta de Nintendo. Nintendo no se esfuerza tanto en los gráficos en general como en la jugabilidad. Quiere hacer juegos divertidos, juegos que sean asequibles, que no requieran un aprendizaje muy alto, que tengan una curva de aprendizaje ligera y que sean para toda la familia. Bueno, y hay un elemento más que ha cambiado en los últimos 10 años más o menos con la irrupción de Internet, que es la jugabilidad cooperativa. Es decir, antes nosotros cuando jugábamos a las consolas teníamos tantas personas como mandos que habían en la consola o como aceptaba el videojuego, porque algunos de ellos, como el Super Mario, eran de un jugador y punto pelota, o el GTA mismo antes de tener la opción online. Pero ahora entiendo que lo que están buscando las generaciones más jóvenes es compartir una experiencia virtual también entre todos ellos, que puedan jugar a la vez en Internet, que puedan establecer un modo de, bueno, en lugar de salir a la calle a tomar algo, quedar a jugar al videojuego. Es que hoy en día eso es un modo de interacción social que se lleva mucho entre las generaciones más jóvenes. O sea, en vez de salir ir a la plaza, sentarte en el banco a comer pipas y hablar con los amigos, quedan dentro de Minecraft, quedan dentro de League of Legends, quedan dentro del juego. Y como tienen sus chats incorporados y pueden hablar mientras están jugando, pues muchas veces el juego es lo de menos y lo importante es la interacción social que tienes con tus amigos. Quedas dentro del juego. Pero es que cuando lo importante es jugar con los amigos y vivir una aventura juntos y tal, los gráficos y la musicota y esas cosas ya pasan a ser menos importantes. Un juego que es de los que más dinero da ahora mismo y que está bastante en boca de todos porque ha tenido una adaptación a serie de animación que ha estado bastante bien, que es Arcane. Hablo de League of Legends. League of Legends como juego, es un juego que está muy bien hecho y tiene unos gráficos que están bien, pero no es un juego con unos graficazos impresionantes, ni es un juegazo de esos que te entran por los ojos. De hecho, si no sabes lo que estás viendo en pantalla, te puede parecer un juego, como decía Espi, de hace 20 años, casi por el tipo de mecánicas que tiene y tal, pero jugablemente es muy profundo, tiene muchas capas de jugabilidad y sobre todo es un juego que se juega de manera cooperativa, entonces tú juegas con tu grupo de amigos y eso permite un montón de estrategias, de piques, de no sé qué, de no sé cuántos. Ahí está la parte divertida. Entonces los gráficos ya no son tan importantes para las nuevas generaciones y para muchos perfiles de usuarios como lo eran hasta ahora, y muchas compañías, vuelvo al tema de los AAA, se están encontrando con que están invirtiendo millonadas salvajes y se están jugando los puestos de trabajo de muchos cientos de personas en un juego que solamente pueden sacar un juego cada 5, 6, 7, 8 años, incluso 10 años, cada vez los tiempos de desarrollo son más grandes, y como ese juego no funcione, te vas a la porra. Es un riesgo brutal. Antes, yo recuerdo cuando jugaba a la Super Nintendo cuando era niño y terminaba el Super Mario World, salían los créditos de la gente que había participado en el juego y el equipo de programación, quien había hecho ese juego, eran 20, 30 personas como mucho, y otras
30, 40 de marketing y tal y cual. O sea, un juego de los mejores de la historia, de los más recordados, lo han hecho 50 personas. Hoy en día, cuando te juegas a un God of War, a un Assassin's Creed, a un Call of Duty, te salen los títulos de crédito, estás 20 minutos viéndolo, porque hay... Y no te los puedes saltar, Es una además. superproducción de película. Eso es, hay cientos y cientos de personas, entonces son muchos sueldos que pagar, son muchísimos gastos. Si ese juego no es un exitazo, hoy en día un juego que venda 2 millones de unidades son ventas mediocres. A lo mejor arruina a la compañía. Claro, cuando antes, en los tiempos de Super Nintendo o de PlayStation, si un juego llegaba al 1 millón de unidades, salía en toda la prensa como un exitazo, tal cual. Hoy en día hay compañías como Square Enix, la de los Final Fantasy, que dice en sus notas de prensa para accionistas que, bueno, sentimos mucho comunicar que no hemos pasado de los 3 millones de unidades vendidas en tal juego y por tanto no ha cubierto gastos. 3 millones de unidades es una barbaridad, pero eso no da ni para cubrir los gastos de producción del juego. Entonces es una espiral tan peligrosa. Te juegas tanto, los riesgos son tan altos y solamente te lo juegas, como en Japón, en el mundo del videojuego usan mucho las expresiones del béisbol, como decir, te lo juegas todo a una bola y aquí no hay 3 strikes, aquí hay solo 1. Como no pase la bola, son 3 strikes en 1 y te vas fuera. Y claro, cuando la apuesta es tan alta y los riesgos son tan altos, se innova menos, se va más a lo seguro, el juego se acaba haciendo menos interesante. Todo es una espiral negativa que en los juegos más indies, como hemos dicho, llamar indie a Minecraft o a League of Legends es un poco absurdo, pero en su concepción son como juegos indies, son juegos más sencillos, más que apuestan más por lo jugable. Y por tanto es mucho más fácil que sean rentables, porque cuestan menos. Ahora, si tienes cientos de millones de jugadores a la vez, los servidores hay que mantenerlos, todas esas cosas sí, las entendemos, pero lo que es crear un juego así no cuesta tanto dinero como puede costar hacer el nuevo God of War o algo así, o el nuevo GTA, que llevan 10 años haciéndolo, porque es que requiere muchísimo tiempo. Sí. Yo llevo 12 años esperando a mi juego favorito, que es el Skyrim. El nuevo Skyrim. Pero es que, como suceda algo... Y no sé cuánto más voy a esperar. Es que como suceda algo que por lo que sea a los jugadores no les guste en el nuevo Skyrim o en el nuevo GTA y no tenga unas ventas ultramillonarias, sino que en vez de vender 20 millones venda solamente, entre comillas, 5, pues la compañía Rockstar, en el caso de GTA, se puede ir a la porra perfectamente, pues lo está apostando todo en los últimos 10 años a ese juego. Entonces son apuestas muy arriesgadas y es un modelo que yo sinceramente no lo veo muy sostenible, porque se sigue escalando exponencialmente, los costes cada vez son más altos y va a llegar un momento en el que no hay ninguna compañía que pueda asumir eso. Yo os voy a decir, yendo en esa tendencia del cambio de paradigma que decía Rubén, mis 3 últimas compras en la Nintendo Switch, además me han costado... Físico digital todo, me ha costado cada juego, no sé, 3 euros, 4 euros, 2, 1, no sé. ¿El de la cabra te has comprado? El de la cabra me lo compré, pero no es uno de mis 3 últimas compras. El de la cabra es el Goat Simulator. Goat Simulator me lo compré, sí, es perfectamente absurdo y absurdísimo. Sí, para mí sí, porque me gusta mucho. ¿El del gato no lo tienes? No, eso no. Han sido el Pang. ¿Os acordáis del Pang? Oh, mítico Pang. ¿Pero la versión remaster o Claro, o la original? Remaster. Pero el Super Pang. No sé si Super... Sí, creo que sí. Explotar las burbujas. Era el que molaba. Hablamos de los años 80, yo creo. El Super Pang, 90. Super Pang creo que es del año 89, si no recuerdo mal. 89, sí, por ahí. 90. Otra fue el Snow Bros, no sé si os acordáis. Sí, Primos sí, hermanos un poco, ¿no? También. Mítico Mismo- también, sí. mismo rollo. Y el tercero, este sí que no lo esperáis, es un videojuego, estética 8 bits, Sí. de... Ahí se me ha ido el nombre. De Bud Spencer y Terence Hill. Ay, sí que me has pillado. de tío. dar bofetadas a mano abierta Lo en el conozco, oeste. sí. Es maravilloso, lo Ese recomiendo. no le tengo yo ubicado. No sé cómo se... Luego te busco el nombre, pero es maravilloso. ¿Y es ese divertido? juego. Divertidísimo. Pero sale Bud Spencer y Terence Hill. Claro que salen. Sí. O sea, tiene los derechos. Tú eres Está Bud bien Spencer, de hecho. Tú manejas a Bud... bueno. Y puedes jugar con otro que sea Terence Hill. Somos conscientes de que habrá mucha gente que esté escuchando ahora mismo que no sepa quién es Spencer y Terence Hill. No te creas. Bueno, no te sé, creas. nuestra La media llamaban edad. Trinidad, ¿no? La llamaban Claro, Trinidad. la llamaban Trinidad, que es una de las más famosas. También Los Ángeles como en judías. Tenía varias. También tiene sí, varias. sí. Pero Pero ¿a cuál más mala? lo que te quería No, preguntar... no, malas no eran. No, Eran buenísimas. Buenísimas, Y si no nos enfadamos. Trompa- me gusta eso. trompazo No, limpio. vamos, ya. Jesús, si vas a hablar algo en este programa, que sea con criterio, por favor. Vale. No digo nada. Peliculón, No, peliculón. para terminar en esta primera parte del programa, porque en la segunda parte de la semana que viene hablaremos de la evolución del hardware y de las ideas del mundo del videojuego, te quiero preguntar precisamente por algo que has apuntado, por el papel de Japón. Japón ha sido la meca de los videojuegos durante estos últimos 30-40 años. Y sin embargo vemos que cada vez hay más posibilidades de desarrollar juegos súper potentes en otros lugares del mundo, especialmente Estados Unidos, como se ha ido demostrando en los últimos años. ¿Japón ha perdido su papel en todo esto? Por desgracia, por la parte que me toca doble, porque yo he trabajado durante muchos años en la industria del videojuego japonesa y además soy un amante total del videojuego japonés, pero
Por esa doble parte que me toca, debo decir que, en mi opinión, sí, Japón está perdiendo mucho terreno en la industria del videojuego. Ya no es la meca del videojuego que era antes. Es la meca del videojuego para gente de nuestra generación, que nos gustan los juegos de la época de los 8 y los 16 bits, nostálgicos, que nos gustan ese tipo de cosas. Pero la chavalada hoy en día no hay muchos juegos japoneses a los que juegue comparado con juegos europeos o con juegos americanos. ¿Por qué pasa esto? O incluso chinos también, ¿no? O incluso chinos también, efectivamente. Para el sistema de que móvil. también los del coche de Jesús. Sí, sí, ¿Tus videojuegos son chinos, los del coche? ¿Has mirado? Yo creo que no, yo creo que son internacionales. No he llegado ahí. De hecho, los propios japoneses ahora están jugando masivamente a juegos chinos, porque los chinos hacen juegos con una estética muy manga, muy anime, y hacen un tipo de juegos, se han inspirado en la tradición de videojuego japonés, por supuesto, y hacen juegos que no creo que lo pretendan. Ellos hacen juegos, los chinos hacen juegos para el mercado chino, pero de rebote son muy atractivos para el mercado coreano y para el mercado japonés y para el mercado de todo Asia Oriental. Entonces, los japoneses, el juego que más está pegando en los últimos años en Japón se llama Genshin Impact, que es un juego chino que, si tú lo ves, parece un juego japonés porque salen muñequitas en plan anime, incluso el nombre es muy japonesizado y tal igual, pero es un juego chino, completamente chino, hecho en China, todo el dinero va para los chinos y los japoneses lo juegan masivamente. ¿Por qué? Porque les mola mucho lo que les presentan. ¿Qué quiere decir eso? Que Japón está perdiendo mucho el pie. ¿Por qué? Porque es un poco el rollo que hemos dicho antes. Los videojuegos se están convirtiendo cada vez más en un asunto de dinero. Entonces, las empresas japonesas hoy en día no son lo que eran en los años 80, en la época de la burbuja económica, que había pasta a las puertas. Hemos hablado, me parece que ha salido antes el nombre de Neo Geo. Neo Geo era la consola de la compañía SNK, que se vendía en su momento como el Rolls Royce de los videojuegos en los años 90. Yo he leído cosas sobre SNK y me han contado cosas gente que ha trabajado ahí, que decía, en la época, en los 90, en la gran época de SNK, cuando hacían videojuegos que nos pueden sonar como King of Fighters, como Fatal Fury, como Samurai Shodown, cuando hacían un videojuego así, no había una hoja de presupuestos en la que tú le presentabas al jefe, mira, yo quiero hacer un videojuego así que va a costar esto porque necesito tantos grafistas, tanto tal. No. Ellos se ponían a hacer el juego y si decían, pues necesitamos 20 grafistas más porque estos escenarios pues no pasa nada, contratamos a 20 tíos más. Pues necesitamos un tío que nos haga el sonido, no sé qué, lo contratamos ahora mismo. No, nadie medía el presupuesto, nadie medía nada, porque la gente ataba los perros con longanizas. Era la época de la burbuja económica en Japón. Esos tiempos se acabaron. Hoy en día, para hacer cualquier cosa en Japón y en cualquier parte, lógicamente, cualquier empresa seria, tienes que tener tu presupuesto cuadrado, saber lo que te va a costar, que luego eso siempre tendrá añadidos, pero bueno. Pero no se puede hacer las cosas como se hacían antes, donde lo que primaba era la creatividad. Había creadores con una personalidad muy fuerte y tenían unas ideas muy claras, a veces muy locas, y como había dinero para hacerlo y había mercado, pues hacían básicamente lo que querían. Algunas cosas eran geniales, otras no tanto, pero tenían todo el dinero del mundo para hacer básicamente lo que quisieran, pero ahora ya no. Ahora en Japón ya no hay tanto dinero, las cosas están mucho más controladas, no pueden tomar los riesgos que tomaban antes, y además toda esa generación de genios que en los 80 y los 90 hacían videojuegos ya tienen su edad y se van jubilando, entonces no pueden estar a pie de ordenador picando código porque ya no es su labor, ya no quieren hacerlo, están mayores, tienen 65, 70 años, como mucho algunos, como Shigeru Miyamoto en Nintendo, pues tiene roles de productor ejecutivo y supervisa cosas, pero Shigeru Miyamoto ya no se va a sentar a hacer un videojuego, salvo que igual le apetezca un día y lo haga en su casa, pero no va a estar trabajando 15 horas al día como cuando era más joven haciendo Super Mario World o Legend of Zelda o cosas por el estilo. Entonces se ha perdido mucho talento. Como hay menos dinero en la industria del videojuego, los programadores que son realmente talentosos en Japón no van a la industria del videojuego porque pagan mal y las condiciones de trabajo son muy malas. Entonces prefieren ir a trabajar como programador, yo que sé, a un gran banco o una cosa por el estilo, les van a pagar 20 veces más, van a trabajar muy bien, su trabajo será aburrido, pero si quieren hacerse un videojuego se lo hacen en casa, un videojuego indie, luego lo sacan en Steam o donde sea y ya está. Entonces se pierde mucho talento, no hay tanto dinero, no hay tanta capacidad de innovar. ¿Por qué? Porque no se pueden tomar riesgos. Yo he estado en reuniones, en empresas de videojuegos, en reuniones creativas en las que se plantea, bueno, pues podríamos sacar un juego nuevo que fuera así, 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 y los gerifaltes ponían mala cara y algunos de ellos eran gente que sabía mucho de videojuegos y que había hecho videojuegos clásicos, o sea, no eran el típico tipo encorbatado que no sabe de lo que va el mercado. Eran gente que les gustaban los videojuegos y los amaban, pero te torcían el gesto porque decían, ya, es que es un riesgo sacar un videojuego en el que el título no lo conoce nadie, el protagonista no lo conoce nadie, es mucho mejor sacar una secuela porque la gente ya el título le suena, el personaje le suena. Pasa un poco como en el cine, que todos son remakes, refritos, secuelas. Sí. En el mundo del videojuego, en general está pasando eso, pero en Japón pasa muchísimo, es mucho más difícil innovar. Entonces todo se va sumando, y si encima tienes una competencia. Antes, en Estados Unidos y en Europa siempre se han hecho juegos, pero en la época de los
los 8 o 16 bits, sobre todo en la época de las consolas de 16 bits, 32 bits, había mucha diferencia técnica entre los juegos japoneses y los del resto del mundo. Esa diferencia técnica ya no existe. De hecho, en Estados Unidos hay mucho más dinero y en Europa empieza a haber más dinero en las empresas de videojuegos y el presupuesto se nota. Entonces los japoneses no pueden competir en músculo técnico, en gráficos, en hacer AAAs. No pueden. Solamente un par de... Square Enix, la de los Final Fantasy, puede competir más o menos, pero Nintendo podría intentar hacerlo porque tiene dinero, pero no va por ese lado, pues sabe que no, a fin de cuentas no puede competir con un Rockstar, por ejemplo, que puede tener 1000 empleados trabajando durante 10 años en un juego. En Japón no se pueden permitir eso porque cada 3 años como muchísimo tienen que presentar un juego que les dé cierto beneficio, porque si no las empresas se van a pique, no están tan bien gestionadas como antes. Entonces, el ambiente empresarial que hay no es como era en los 80 y en los 90, en Japón en general, no solo en el mundo del videojuego, se ha precarizado mucho en general, pero eso al mundo del videojuego le está haciendo mucho daño. Entonces, Nintendo ha sido lista y ha sabido que es una compañía muy japonesa, ha sabido ver que haciendo juegos más baratos pueden ser mucho más rentables y corren menos riesgos y siempre es más sencillo y tienes más posibilidades de éxito sacando 3 juegos al año que sacando un juego cada 3 años. Entonces, Nintendo está sabiendo salir de esa trampa, veremos por cuánto tiempo, yo espero que siga muchos años, pero este mundo es tan precario que si su siguiente consola no es un éxito se puede ir a pique también. Pero de momento las acciones están subiendo bastante, porque o sea, hay mucha que expectativa. le va bien a Nintendo en bolsa. Claro, pero muchas otras empresas japonesas en bolsa no están yendo también precisamente porque los riesgos son cada vez más altos, muchos accionistas no entienden mucho de lo que va el videojuego y ven que ¿por qué si el GTA vende un montón y el Final Fantasy no vende tanto? No entienden las diferencias estructurales que hay entre un mercado y el otro. Y a Japón, que es un país que le cuesta mucho afrontar el cambio, le cuesta mucho afrontar los retos, incluso en una industria que en teoría debería ser más puntera y más flexible, más con gente joven y más atrevida como la de los videojuegos, les está costando mucho afrontar esos cambios que en el resto del mundo se están dando. Entonces, están perdiendo velocidad y siempre van a quedar estudios y empresas que hagan juegos interesantes y siempre va a haber un público al que nos guste esos juegos, pero es una triste realidad para los amantes del videojuego japonés, como soy yo, que los juegos japoneses ya no marcan la pauta como la marcaban antaño. Pues la semana que viene, en el próximo episodio de Mindfax, hablaremos sobre esas novedades, sobre lo que va a marcar la pauta en el futuro del videojuego, pero me queda una última pregunta importante, Rubén, que es, ¿has comido tortilla ya o no? Estoy en ello. Dale, porque estoy en ello. Estamos aquí. Claro. Mírale, por eso no hablaba. Entonces echas de menos tu Mega Drive, Espinosa. La tengo guardada. Sí. Que ya no me hace falta. O sea, no necesito la Mega Drive física para poder jugar a la Mega Drive. Es una cosa del siglo XXI. Pero ¿no te da vergüenza haberte pasado la Switch? Que no me pasa la Switch, que la ¿Cómo Switch que no? es de mi hijo y tiene Ya, un emulador. pero tú de juegas al Mega Sonic Drive. ahí. Sí, bueno, pero juego al Sonic, no estoy jugando a la Switch. Has traicionado a... De hecho, he descubierto que mi tele, tío, tengo una tele en Samsung, así molona, Ajá. y tiene un Game Hub donde tú sincronizas un mando y puedes alquilar juegos y jugar a los juegos que te sacan de los juegos. ¿Vas a alquilar el Es muy Sonic en loco. Samsung ya para acabar también de dar la vuelta al tema? Que me da igual. Jesús Callejo, tienes un mundo que descubrir ahí en tu Bueno. pantalla del coche. Tantos mundos hay, ¿no? Pero son más caros. Así que, desde luego, me interesa mucho los videojuegos, por eso he estado escuchando de una forma muy atenta y he aprendido muchísimo. Y es verdad que es otro de las artes, no sé si es la octava o la novena arte de todas las, porque por cuestión creativa, porque además en los videojuegos se dan todos los fenómenos, se da la literatura, se da las artes gráficas, se da la música, se da todo. O sea que estaría dentro de esas artes más crematística que las demás artes, incluida la pintura, incluido el cine, incluido la música. Pero es cierto que para mí es un mundo muy desconocido. Conozco algo a través de mi hijo, pero es cierto que lo he dejado un poco relegado pues en contra de los libros y en contra de otro tipo de manifestaciones más lúdicas. Pero desde luego me apasiona muchísimo y tal como lo cuentas, chapó. Nunca es tarde. Crematístico es el mundo del videojuego, no tanto este podcast porque lo que ingresamos gracias a los anuncios, Sergio, lo donamos a buenas causas. Sí, nosotros no jugamos con eso, es un principio que tenemos bien marcado a fuego, que es ayudar a los que lo necesitan, hacer el mundo un poquito mejor, y en esta fase de la temporada estamos ayudando a la Fundación Clifstra a que luche contra las enfermedades raras y las erradiquen, si pueden ser, como que se pasen el juego y se pasen el nivel y no tengamos nunca más enfermedades raras en nuestro entorno. Rubén, ¿nos escuchamos la semana que viene? Nos escuchamos la semana que viene. Bueno, pues aquí estaremos en Mindfax, deseando recibiros una vez más. Saludos de Fran y Zuzquiza. Y eso, en 7 días, segunda parte del futuro de los videojuegos. Chao, 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 chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.